Une, Señor, este equipo de siervos y siervas para ministrar a otros, a bendecir a otros. Le pedimos en el nombre de Jesús. Llega, Señor, a estas vidas con compasión, con misericordia, con salvación, Dios, a través de nuestro testimonio y nuestro ministerio, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Quiero mencionar que, como las otras dos parábolas, se dice siempre las 10 vírgenes, pero realmente eran 10 damas de honor, ¿cierto? Amén. Y a cada dama de honor tiene su tarea. Amén. Ellas apoyan a la novia. Entonces había 5 insensatas y 5 sabias. Y las 5 sabias cumplieron, estaban preparadas, atendieron correctamente a la novia, pero 5 de ellas no, eran negligentes. Se les encargó a una el arroz, no hizo el arroz. Se les encargó a otra ayudar a la novia con el peinado, no cumplió, no llegó a tiempo, ¿cierto? Amén. Entonces ahí a cada una de estas damas de honor insensatas no cumplieron, eran negligentes. Ahí está el mensaje. Y ¿cuál fue el juicio? No entraron a la boda, no participaron, quedaron afuera, excluidas, amén, de esa gran celebración en ese momento. Entonces, la segunda parábola que compartimos habla de 3 siervos que fueron encargados con el mismo dueño, amén, de la compañía, a administrar su negocio en su ausencia. Vemos que 2 eran fieles y 1 infiel. Amén. Entonces, los 2 fieles cumplieron, atendieron el negocio, hubo avance, hubo ganancia, el negocio prosperó en su ausencia. Aunque tardó, pero ellos cumplieron fielmente. Y el tercero, según entendemos, si lo aplicamos a un negocio hoy en día, a una empresa, ni siquiera, o sea, él se fue viernes y les encargó el negocio. El lunes, ni salió de su casa, quedó en la cama. Ni fue a abrir las puertas al negocio. Amén. No apareció, no hizo nada. Amén. Absolutamente nada. Y estas parábolas se trata, las 3, con un evento muy importante, la segunda venida de Jesús. Amén. Que nos ha encargado la buena administración de la iglesia. Claro, Él está obviamente trabajando con nosotros, en nosotros, a través de nuestras vidas. Pero nos ha encargado a cumplir. Y en este momento que llegue habrá bendición para los justos y juicio para los injustos. Es el mensaje de las 3 parábolas. Sí habrá juicio, habrá un momento de rendir cuentas a Dios. Amén. Lo que estamos haciendo ahora, estamos cumpliendo con Dios, sirviendo, ministrando, y habrá un momento de rendir cuentas y habrá bendición para los que cumplen, los obedientes, los fieles, los que aman a la obra de Dios, los que aman a otros, y también habrá juicio para los injustos. Entonces, se describe a estos injustos con palabras muy fuertes. Amén. Y hemos compartido estas palabras y hoy compartiremos la última descripción. Usa una sola palabra. Entonces, se describe a estos como dormidos, ¿cierto? Las damas de honor estaban dormidas. Bueno, todas se durmieron. Amén. Pero las 5 insensatas no estaban preparadas en lo mínimo para atender a la novia. Negligentes, perezosos, inútiles. Son palabras fuertes, hermanos, ¿verdad?
que usan para estos injustos. Amén. Y hoy veremos que termina llamando a los injustos en esta parábola malditos. Gloria a Dios. Y en el contexto habla, amén, de la condena, la sentencia. A final del juicio se ha presentado las pruebas, la evidencia. Amén. Entonces, ambos lados han tenido su tiempo, uno para defenderse, el otro para acusar, y ha llevado a cabo el juicio, y al final se da el veredicto, o ya el veredicto se ha dado y ahora llega la sentencia, y es la condena. Y en ese contexto se dice maldito, ¿no? Entonces, o sea, condenado. Y aquí está el juicio y la sentencia. Pero igual, todas estas palabras son fuertes, hermanos. Amén. Nadie quiere escuchar esto de su jefe. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Nadie quiere estar trabajando para alguien y llega y dice, eres irresponsable. Seguramente no tendrás empleo por mucho tiempo después de eso, si ha llegado ese extremo. Amén. Perezoso, negligente. No, nadie quiere escuchar eso o ser aquel clase de trabajador. Entonces, por último, para resumir aquí, ¿cuál es el juicio que se describe? Amén. El juicio que se describe aquí, final, para todos estos y a lo largo del Evangelio de Mateo, amén, es lo que sobresale, la descripción es fuego y oscuridad. Amén. Fuego eterno, oscuridad eterna. O sea, separación de Dios, separación de la presencia de Dios para toda la eternidad. O sea, no recibimos la vida eterna. En pocas palabras, no entramos, amén, al cielo. Son tan fuertes estas parábolas, amén. Entonces, tiene que ver con nuestro servicio a Dios. Y nuestro servicio a Dios, lo que nos motiva es amor por otros. Amén. Y no solamente por otros, pero más específicamente todos. Y es más difícil eso. Cabe pues la pregunta, ¿quién es mi vecino? Amén, porque ellos, eso los chocó. Ustedes tienen que ayudar a otro, pero ese otro, ¿quién es? Todos. Amén, son todos. Ahora, con este resumen, entremos aquí. Entonces, esta parábola habla de una forma muy directa de la importancia de ministrar a otros. Amén. Más que los otros dos, hablan de otros aspectos o perspectivas de nuestra fidelidad, pero aquí habla directamente de la importancia de ministrar a otros. Y entremos aquí en el texto directamente. Verso 31 dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, a todos los santos ángeles con él, entonces se sentarán en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Pondrá las ovejas a su derecha, los cabritos a su izquierda. Entonces, un momento de rendir cuentas y un momento de juicio, igual que las otras dos parábolas. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Aquí está la primera lista que se repite 4 veces. Ahora, más en el hebreo, que se imita un poco en el griego, está la exclamación que no existe en el idioma hebreo. No está la exclamación, no está el signo de exclamación. Usa una herramienta narrativa que es repetición. Se repite igual en el Nuevo Testamento, como imita la manera de hablar en hebreo, pero escribiendo en griego. Amén. Los que hablan 2 idiomas entienden esto.
Gloria a Dios, a veces se mezcla las expresiones y la manera de hablar de un idioma y se expresa en otro. Gloria a Dios. Y es lo que hacen, pero aquí repite la misma lista 4 veces. Amén. Es una exclamación, es una énfasis en estas necesidades. ¿Y cuáles son? Dice, tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero o fuera de mi casa, de mi lugar. No tenía dónde morar, dónde vivir. Tal vez podemos hasta decir sin hogar. Amén. No lejos de su hogar, pero sin hogar, sin dónde vivir. Me recogiste. Estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste en la cárcel y viniste a mí. 6 necesidades repetidas 4 veces: hambre, sed, sin hogar, desnudo, enfermo, encarcelado. ¿Qué sigue aquí en esta historia? Se sorprenden los justos. Amén. Se sorprenden los justos, primero. ¿Por qué se sorprenden? Porque da una descripción del ministerio verdadero. Entonces, si se les pregunta cuáles tareas o cuáles asignaciones o cuál es el ministerio debe de ser o hacer para ser un ministro fiel o compasivo, ¿qué diría uno? ¿Qué lista daría para ser un siervo fiel en nuestra manera de hablar hoy en día? Asistir a los cultos. Vivir en santidad es una cosa que cubre como todo. Vivir en santidad. Interior, exterior, sus pensamientos, sus acciones. Dar, ofrendar. Ciertamente, no uno diría eso. Leer la Biblia, orar. Las disciplinas espirituales que hemos compartido mucho en este año. Las disciplinas espirituales. La lectura bíblica, meditar en la palabra. Entonces, pero no menciona estas cosas normales, o podemos decir la rutina normal de un cristiano. Menciona necesidades, 6 necesidades. Entonces se sorprenden los justos y por su disposición y porque lo hicieron de corazón y eran cristianos sinceros y amaban a Dios y Dios los usaba como instrumentos en sus manos y Él obró a través de ellos. Ellos cumplieron con esta lista. Amén. Donde iban, donde vivían, donde trabajaban, donde estudiaban, donde estaban en fila, donde compartían con la gente en el mundo, eran testigos fieles y Dios los usó y cuando vieron necesidad, atendieron la necesidad. Tenía el corazón grande y obró Dios a través de ellos. Y ellos se sorprendieron, pero, wow, Dios, nosotros fuimos fieles a los cultos. Dimos nuestras ofrendas, nos vestimos correctamente. Amén. Y oramos y 3 veces al día y todo. O sea, ellos están pensando en lo que hicieron, podemos decir litúrgicamente o según las normas normales o la rutina normal de un cristiano. Y Él da esta lista. Es otra lista. ¿Cuándo y cómo? Eso no era parte de nuestra rutina, según podemos recordar que decidimos diariamente, tengo que atender a alguien sediento, tengo que dar a alguien que tiene hambre, tengo que visitar a alguien en la cárcel, pero obviamente lo hicieron porque amaron a Dios y Dios lo usó para atender a estas personas. Entonces ellos preguntan sorprendidamente, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos o sediento?
de la segunda repetición de la lista, pero en forma de pregunta. ¿Cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Más pequeños. Esta palabra más pequeño se repite 2 veces. Aquí usa el término hermanos más pequeños, y en el versículo 45 usa estos más pequeños. Estos más pequeños. La palabra raíz de esto es bajo, de estatura, hablando de una persona baja en estatura. Pero esta palabra en su forma aquí habla de, según se dice, muy bajito, o chaparro, o enano. La manera que uno lo quiere decir, no, él es más que bajito. Él está muy bajito. Él es una persona chiquita. Como dicen, a little person. Una persona pequeña. ¿No? Chaparrito. No chaparro, chaparrito. ¿Ve? Pero en el uso que se da en el contexto, es una persona insignificante. Insignificante, el menor, no importante, alguien que no se tomaría en cuenta para nada, marginado, ¿no? A mí lo hiciste. Y aquí dice, si lo hicieron a ellos, a mí lo hiciste. Entonces, ¿cuál es el requisito de servir a Dios? Muchas veces vivimos en un engaño de estoy sirviendo a Dios, pero no estoy sirviendo a otros. Él está diciendo aquí, uno sirve a Dios sirviendo a otros. Uno ama a Dios amando a otros. Si lo hicieron a ellos, me lo hicieron a mí. Dice, mis hermanos más pequeños. Amén. Y hermanas, porque están hermanos y hermanas allí. Es plural. Plural. Hermanos y hermanas significa eso. O sea, a todos. Y no solamente hermanos en Cristo o hermanos carnales o nuestro círculo de amigos, a todos. Todos son hijos de Dios. Tal vez están lejos de su casa, no están en buena relación con Él, pero son sus hijos, siguen siendo sus hijos todos. A mis hermanos más pequeños son míos. Si uno atiende a una persona en necesidad, es como si fuera la mamá de Dios, el hijo de Dios, el hermano de carne de Dios, el mejor amigo de Dios. Cuando uno ve a alguien en este mundo, quien sea, Dios ve a esa misma persona como a alguien muy importante para Él. Aunque los vemos insignificante y pequeño y chiquitito y un don nadie. Tú sabes que tenemos un problema como seres humanos, y esto es aparte, pero tiene que ver. Como siempre decimos cuando estamos enseñando, esto no está en las notas, pero tiene mucho que ver. ¿Cuál es el mal que tenemos?
Para sentirnos bien, tenemos que estar aún arriba o por debajo de otros. Son dos extremos. Nos medimos. Él está más alto que yo, o más grande que yo, o arriba que yo. Ahí está. Esta persona está por debajo de mí. Por este y otro y aquello. Y tenemos una lista larga de requisitos, de calificaciones para poner a una persona arriba o abajo. Somos acomplejados, hermanos. Amén. Y eso nos mantiene perturbados, celosos, con complejos. Amén. Se dice que al pie de la cruz todos tenemos la misma estatura. No hay nadie alto y no hay nadie bajito. No hay mayor y no hay menor. No hay grande y no hay chiquito. No hay insignificante e importante. Pero nosotros tenemos ese mal de compararnos el uno con el otro y no es sabio, dice la palabra de Dios. Dice, esa persona está arriba porque tiene esto y otro aquello y yo estoy abajo. Y yo estoy arriba porque yo tengo esto y otro aquello y ellos no y están por debajo de mí. Tal vez hay capacidades distintas. Tal vez hay niveles de educación distintos. Tal vez hay cualidades o habilidades o talentos y eso sí, somos diferentes, somos únicos. Pero en cuanto al valor, hermanos, todos somos iguales. Amén. Estamos parejitos en valor y Dios nos ama por igual y somos igual de importante para Dios y debemos de ser de igual importante el uno para el otro. Punto. Nada de eso allá y acá y allá y acá. Hermanos, andamos en eso y estamos muy mal. Gloria a Dios. Ahí está diciendo Dios, son iguales. Si vas a servir a otros, ahí está la manera de ser un ministro compasivo, fiel, obediente, atendiendo las necesidades de tu prójimo. Gloria a Dios. El mensaje de repetición de la respuesta a las necesidades de otros. Mira, ahora se escucha esto. Te sustentamos. Te dimos de beber. Te recogimos. Te cubrimos. Te vimos enfermo y vinimos a ti. Se escucha ya cómo está escrito. Dios está recibiendo nuestro ministerio compasivo a través de otros. Cuando Él te ve ministrando, bendeciendo, orando por alguien, visitando a alguien, mirando a alguien con ojos de amor y un deseo de apoyarles y verlos avanzar, Él está recibiendo ese ministerio para Él. Es como la pregunta, ¿cómo podemos decir que amamos a Dios cuando odiamos a nuestro hermano? Amamos a Dios a quien no vemos, pero odiamos a nuestro hermano quien vemos. Dice, no es así. Hablamos de la compasión un poco. Él recibe el ministerio. Nuestro ministerio se recibe a través de lo que hacemos para otros. La compasión en sí implica algo. Implica la empatía y la acción. Son las dos cosas. Empatía y acción. ¿Qué es empatía? Empatía es sentir lo que uno está pasando. Es la empatía.
Tal vez uno no entiende exactamente lo que están pasando. Tal vez uno no ha pasado por eso antes. Igual, si es aparentemente la misma circunstancia, es distinto para otra persona lo que ellos están pasando y uno no puede saber exactamente lo que uno está pasando, pero la empatía es un sentir, una emoción, un dolor por lo que ellos están pasando. Uno se imagina lo que están pasando ellos y es tener empatía. Ahora, la compasión, amén, es ver la necesidad de otro. Igual uno siente lo que ellos están pasando, es empatía. Pero la compasión es ver aquella necesidad como válida y tan importante como la suya. Y actuar y tomar acción para aliviar esa necesidad, para apoyar de alguna forma. Por eso cuando vemos el ministerio de Jesucristo, dice la palabra, fue movido por compasión. Nos dio el ejemplo de un ministerio compasivo. Él vio la necesidad y sintió su dolor, sintió su angustia. Identificó con sus vidas lo que estaba pasando con ellos y fue movido por compasión. Es ver la necesidad de otro y calificar esa necesidad como tan importante como las mías. Sus luchas, sus pruebas, sus necesidades, las cosas que ellos están pasando, es tan importante como lo que yo estoy pasando en mi vida. Y me motiva a ser compasivo y actuar para aliviar esa necesidad. Miremos aquí, el apóstol Pablo usa un ejemplo hablando del ministerio de Jesucristo y usa un ejemplo de los siervos o los sacerdotes, los que atendían en el tabernáculo. Y comienza en Hebreos capítulo 4, verso 11. Dice, procuremos pues entrar en aquel reposo. Ahora, el reposo es sinónimo con nuestra salvación. Encierra todo lo que es la salvación. Arrepentimiento, bautismo, Espíritu Santo, una vida nueva, criatura nueva, el caminar con Dios y la vida cristiana. Él habla de eso como el reposo, un reposo. Estamos viviendo un reposo espiritual. Pero compare esto, dice que ninguno caiga en semejante ejemplo. Y escucha esta palabra, recuerda, dice desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué significa todo eso? Dios me conoce muy bien. Eso es lo que dice todo eso. Mis motivos. Amén. Mis motivos, mis pensamientos. Cuando yo veo una persona y comienza ahí en mi mente a calificar, a juzgarlos, a pensar si ellos merecen mi ministerio o no, si merecen mi atención o no. Amén. Si daré mi tiempo para ellos o no. Bueno, ya eso es el tema, pero Él nos conoce bien. Dice, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia.
Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Está hablando de juicio. Ellos por desobediencia que no entraron en su reposo en aquel momento, la tierra prometida. La primera generación que salió de Egipto, ¿dónde murieron? En el desierto. No entraron por desobediencia al lo que Dios había preparado para ellos. Dice, tendremos que dar cuenta un día. Mira, por desobediencia. Entonces habrá un día cuando rendiremos cuentas a Dios por la manera que hemos ministrado a otros. Y Jesús nos dio el ejemplo de un ministerio compasivo. Volviendo a Mateo 25, ¿qué estaba haciendo Jesús? ¿O en qué momento estaba Jesús en su vida? En ese momento, Mateo 25. A pocos días de morir por nosotros. Y a veces decimos por nosotros, pero Él murió por todos. Jesús murió por mí. Yo entiendo lo que estamos diciendo. No estoy burlando de las frases que usamos. Jesús murió por nosotros y pensando en nosotros que estamos aquí. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito. Amén. ¿Para qué? Todo aquel que cree en Él. Todos. Pocos días Él iba a dar su vida por los pequeños. Amén. Y Él está exhortando a sus discípulos, sean ministros compasivos. Ministran y sirven a todos. Y si sirven a ellos, me están sirviendo a mí. Si aman a ellos, me están amando a mí. Gloria a Dios. Si tú los salvas a ellos, ellos están siendo salvos a mí. Gloria a Dios. Mediante tu ministerio fiel. Volviendo a Hebreos, verso 14 dice, 4:14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Ahora, ¿qué estás haciendo ahora? Estás comparando, ¿cierto? Estás comparando desobediencia, no en todo reposo, lo que Jesús hizo por nosotros. Ahora dice, seamos fieles a nuestra profesión. Porque ¿qué ejemplo tenemos? A nuestro sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él cargó mi dolor, Él cargó mis pecados, Él cargó mi angustia, Él cargó todo. Amén. Él vino, estamos celebrando Emmanuel, Dios con nosotros. El mundo cristiano ha escogido esta época, amén, para conmemorar y celebrar. Si quiere un día por lo menos, nosotros celebramos al nacimiento de Jesús todo el año. Gloria a Dios. Dios con nosotros, Dios con nosotros. Cada día amanecemos, Dios está con nosotros. Gracias por haber venido. Es el mensaje. Y el mundo necesita escucharlo. Gloria a Dios. Dice la palabra que Él vino a nosotros y Él vivió en nuestra casa. Él no tenía que hacerlo, pero Él vino y vivió en nuestra casa por 33 años. Él nos conoce. Dice la palabra, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Si yo fuere levantado, dijo Jesús, atraerá a todos a mí. Él quiere recibir a todos, Él quiere salvar a todos, Él quiere sanar a todos.
¿Qué está hablando aquí la palabra? Nosotros llegamos a Dios con confianza. Está con nosotros todos los días. Nosotros podemos gozarnos, hermanos, de su presencia. Oramos, le presentamos nuestras necesidades y Él está atento a nuestro clamor y a nuestra necesidad 24/7, 365. Tenemos acceso a la presencia de Dios. Se nos fue abierto el lugar santísimo y todos tenemos acceso a la presencia de Dios para hallar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Y Él da aquí este ejemplo ya seguidamente de la compasión o el servicio compasivo de los sacerdotes. ¿Por qué? Termina hablando de nuestro acceso, lo que Dios hizo por nosotros para atender nuestra necesidad. Los que hemos gozado, amén, de una vida restaurada, de una relación restaurada con Dios, de ser un hijo de Dios viviendo en su casa. Y sigue la comparación, vuelve al ministerio de los sacerdotes, del sacerdocio, porque todos somos sacerdotes tomados de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere. ¿Cuál es su tarea? Presentar ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados. Era su tarea, su trabajo, pararse ahí todos los días, cuando le tocaba, cuando era su turno, a escuchar el error, la falla, el pecado, lo que había hecho, con quién lo había hecho, contra quién lo había hecho, y ofrecer un sacrificio para ellos. Y una ofrenda y atender a su necesidad, pero fundamental para restauración, para salvación, para perdón en aquel entonces. Imagínense todo el día escuchando el pecado de otro. Sí, dijiste, hiciste, sentiste, pensaste. Está bien, ok, aquí está tu ofrenda. Todo el día. Pero mire el requisito, aquí está el punto. No tanto es el punto aquel, pero sí. El punto es este. Puesto que Él también está rodeado de debilidad. Primero, humildad, y segundo, compasión. Muy humilde y demasiado compasivo. Amén. Muy humilde y muy compasivo. Yo soy pecador. Amén. Si no fuera por la gracia de Dios, dijo Pablo, ahí estuviera yo también todavía. Pero Dios, así erais algunos de vosotros, dice la palabra, pero Dios, en su grande y rico misericordia, nos salvó. No hay nadie bueno aquí, ni uno. Pero podemos mirar de lejos a cualquiera en cualquier momento, que son y no son, hicieron y tienen y no sé qué, y al final a nosotros no importa a nadie. No amamos a nadie, no queremos servir a nadie. Por alguna razón u otra, todos pueden ir al infierno y yo no voy a hacer nada por ellos. No importa la necesidad que tengan o cómo se encuentren en su vida o qué les ha pasado o qué el enemigo ha hecho para engañarlos, amén, y hacerlos morir ahí vivos en sus pecados, esclavos. Pero no siento nada por ellos, no los veo con ojos de amor y un deseo de atender a su necesidad.
Él nos ha parado, hermanos, junto al altar, gloria a Dios, para escuchar y mirar y ver lo que está pasando en la vida de otro, no de tu hermano, gloria a Dios, pero en la vida de los que no son hijos de Dios. Y atender y recibirlos y atender a sus necesidades con humildad y con compasión. Dice, por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto, oiga, por sí mismo como también por el pueblo. Tengo un montón de problemas, una lista larga de pecados. Gloria a Dios. Todos los días tengo que amanecer y decir, Dios, perdóname, voy a pecar hoy, perdóname ya de una vez por todo lo que va a pasar hoy. Y al final del día, perdóname Dios por lo que hice. Gloria a Dios. Primero por nosotros mismos, mucha humildad, recibiendo la compasión de Dios y el sacrificio de Dios y el perdón de Dios para nuestras vidas y mostrando la misma bondad para los demás. Está comparando nuestro ministerio con estos. Dice, nadie toma esta honra para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Gloria a Dios. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden del Melquisedec. Y Cristo en los días de su carne, oiga, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía liberar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Aunque era hijo, lo que padeció, aprendió la obediencia. Desobedientes, obedientes. Los desobedientes no entraron. Los obedientes que suplican y ruegan y den sus vidas para los demás y sirven y aman a los demás son los obedientes, y estos serán salvos. Él por su obediencia, Él por haber dado su vida por nosotros, dice la palabra, fue perfeccionado y vino a ser autor de eterna salvación para... Voy a repetirlo. Él habiendo sido perfeccionado, habiendo dado su vida, amén, en la cruz del Calvario, vino a ser autor de eterna salvación para todos. Todos. Él dio su vida. Para mí sí, pero para ti y para todos. Los que le obedecen. Comienza con desobediencia. Habla de nuestro ministerio comparándolo con lo que hicieron los sacerdotes, lo que hizo Jesucristo. Y ahora termina diciendo, para los obedientes serán salvos. Y ayudarán a otros a ser salvos. Los obedientes son los ministros compasivos, los siervos compasivos, los cristianos compasivos. Y por último, se sorprenden ahora los injustos. Los injustos se sorprenden. ¿Por qué? Porque da la descripción de un ministerio compasivo. Y este grupo de injustos también fueron a la iglesia. También dieron sus ofrendas. También se vistieron correctamente. También cantaban los coros. Pero no sirvieron. No amaron a los otros. No sirvieron a los otros. Y él pronuncia aquí, entonces, también a los de la izquierda, apartaos de mí, malhechores, porque yo soy un hombre de pecadores. Malhechores, malhechores. 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 Mal
malditos, condenados ya al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. No hay duda ya. Los que no tienen corazón para servir, los que no aman a otros, los que no pueden ministrar a la necesidad de otros, no entrarán. Pasaremos, hermanos, la eternidad con el diablo mismo. No estamos hablando de una mansión más pequeña. No estamos hablando de, en vez de una mansión, un apartamentito. No estamos hablando de, en vez de una calle de oro, es una calle de asfalto. No estamos hablando de un galardón menor. Él dice, tú entrarás a la eternidad y pasarás tu tiempo en tormenta, en fuego con el diablo, por no haber servido con compasión y amor y atendido las necesidades de los demás. Porque no serviste a ellos, no me sirvió. Y repite la cuarta vez la lista. Ya la tenemos memorizado, ¿verdad? Y ese es el propósito. Pero escuche cómo termina. Dice, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo, en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo, en la cárcel? Y aquí, oiga esto es lo que le queda en el oído: no te servimos. Lo dicen en forma de pregunta, pero es un hecho. La gramática es una interrogativa, pero en la historia es enfático. Es un hecho. No te servimos. Es el juicio. La sentencia, el juicio final. Gloria a Dios. No te servimos. Entonces les responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. Irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Gloria a Dios. Vamos a ponernos en pie, hermanos. Dios nos ha llamado a servir. Dios nos ha llamado a amar. Dios nos ha llamado a ser ministros compasivos. Esto es difícil, hermanos. No estoy diciendo que esto es fácil. Lo que Dios está haciendo en Tabernáculo de Vida es una obra muy profunda ahorita. Óigame. Él está arando aquí, cultivando nuestros corazones para sembrar una semilla de ministerio en nuestros corazones. No una expectativa de ser servidos y recibir y ser bendecidos y tener Dios para nosotros mismos solamente. Él nos está guiando por un camino de servicio compasivo. Un ministerio compasivo. ¿Sabe lo que me va a motivar a actuar? Un profundo amor y compasión para todos. Sin mirar quiénes son, de dónde vienen, a qué escuela atendieron, cuánta plata tienen, qué está pasando en sus vidas, cómo se ven. Cuando yo los veo, estoy viendo mi hijo,
estoy viendo mi esposa, estoy viendo mi hermana, estoy viendo mi mamá, estoy viendo mi mejor amigo, estoy viendo a alguien que está muy importante, que es muy importante para mí y que amo mucho. A todos. Dios ama a todos, sí, Él ama a todos, pero también Él quiere que nosotros amemos a todos. Yo sé que no es fácil. Gloria a Dios. Gloria a Dios. A veces ni podemos llegar aquí al culto sin estar cruzado con los que están en el carro con nosotros. Amén. Gloria a Dios. A veces no podemos ni llevarnos bien con nuestro hermano de carne. Yo sé que esto no es fácil, pero Dios nos ha llamado a amar a todos y servir a todos en el momento de su necesidad, y llegar y apoyar y bendecir y orar por ellos y presentarles a ellos a Dios. Que escuchen como dijo el apóstol Pablo. Gloria a Dios. Cuando nosotros hablamos, Dios ruega a través de tus palabras y suplica: reconcíliense con Dios. Dios habla a ellos cuando tú les hablas a ellos. ¿Cómo escucharán la voz de Dios cuando Él usa tu voz para hablarles? ¿Cómo sentirán a Dios cuando Dios usa tus manos para tocarles y a servir a los necesitados? Necesitados de salvación, de restauración en sus vidas, en sus familias, tal vez físicamente. El enemigo ha aprovechado y los ha golpeado y los ha llevado arrastrados de aquí a allá toda su vida. Y cuando los vemos, hay que ver su hijo, su hija, su esposo, su esposa, su mamá, su hermano, su hermana. Piensa en las personas cercanas a tu vida, a tu corazón. Es la compasión. Ahí está la compasión. Ahí está la compasión, hermanos. Siervos y siervas de Tabernáculo de Vida, serviremos a Dios. Serviremos a Dios. Cuando tú amas a ellos, tú me amas a mí. Cuando tú oras por ellos, esa oración es para mí. Cuando tú los salvas, es nuestra victoria, porque yo vine para salvarles a ellos. Yo di mi vida por ellos. Oh, poderoso Dios. Dios está preparando un grupo de siervos aquí, compasivos. Ama a alguien, sirve a alguien. Que cada acción, cada oración, cada visita, cada estudio, cada invitación sea motivado por tu compasión y amor por ellos. Oh, Dios me amó a mí, Dios me alcanzó a mí. Todos somos un don nadie, un insignificante, un menor, un marginado. No hay nadie bueno aquí, pero por la gracia y la misericordia de Dios, Él nos salvó.
Amamos a Dios y amamos a otros, servimos a Dios y servimos a otros. Cuando amamos a otros, amamos a Dios. Y cuando servimos a otros, estamos sirviendo a Dios. Alabe a Dios, adórale. Dele un momento ahí, entrégase a Dios nuevamente como un instrumento en sus manos.